Bienvenido a Aprende a Crear tu Realidad, presentado por Mente y Éxito. En este podcast aprenderás el conocimiento del uso de la mente y el poder de las emociones para poder crear tu propia realidad. El objetivo de Aprende a Crear tu Realidad es ayudarte a que aprendas acerca del poder de la mente, que adquieras conocimiento que te ayude a mejorar tu vida, que aprendas acerca del poder del pensamiento positivo, la espiritualidad, la importancia de las emociones, y hablaremos de temas como la física cuántica, el poder de la mente subconsciente, la importancia de la meditación, el universo, conciencia, Dios, la importancia de tener fe, el poder de las creencias, superación personal y ley de la atracción. Bienvenido y prepárate para crear una nueva realidad. Bienvenido a un nuevo episodio de Aprende a Crear tu Realidad. En este episodio vamos a hablar acerca de quizás una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, el lóbulo frontal, el cual se encuentra en la parte delantera del cerebro. Y es a través del uso de ese lóbulo frontal cómo podemos tomar control de nuestra vida y de nuestro destino. El lóbulo frontal es como la puerta por la cual debemos entrar si es que queremos cambiar nuestra forma de pensar. Y eso significa que es a través del lóbulo frontal cómo podemos cambiar nuestra mente y nuestra realidad. Si queremos liberarnos de esas adicciones emocionales que solamente reciclan el pasado, debemos aprender a usar esta increíble parte del cerebro llamada el lóbulo frontal. Y para empezar a hablar acerca del lóbulo frontal, vamos a viajar al año 1848, en donde un joven llamado Phineas Gage, quien trabajaba en las vías del tren, estaba a cargo de un equipo de demolición, y su trabajo era usar dinamita para estallar montañas, para de esta forma construir estas vías de ferrocarril. Pero un día, un accidente casi fatal causó un daño en su lóbulo frontal, y fue gracias a este accidente que los científicos pudieron comenzar a obtener información muy valiosa acerca del cerebro. Desde ese accidente, los científicos comenzaron a entender que el lóbulo frontal es como el navegador de nuestra vida, es como el ejecutivo que está a cargo de todas las otras partes del cerebro. Así que la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué pasa cuando el lóbulo frontal deja de funcionar normalmente, como en el caso del accidente de Phineas Gage? Ya que el lóbulo frontal está conectado a todas las otras partes del cerebro, cuando este centro de comando se lesiona o se daña, nos volvemos como un misil sin un sistema de orientación, o como un ejército sin un general. Esto significa que otras áreas del cerebro que son coordinadas por el lóbulo frontal, como consecuencia se vuelven disfuncionales, y toda nuestra personalidad es afectada. Pero regresando a la historia de Phineas Gage, quien trabajaba para la compañía Rutland and Burlington Railroad en Vermont, la gente que trabajaba con él antes del accidente lo describía como un joven con grandes habilidades físicas, así como una muy buena personalidad. A tan solo a sus 26 años, Phineas Gage estaba a cargo de un equipo de hombres que respetaban su liderazgo y su habilidad para tomar decisiones en cuanto a esas explosiones peligrosas. Así que Phineas Gage tenía una combinación única de inteligencia y habilidad atlética, lo cual lo convertían en alguien perfecto para ese trabajo, ya que ese trabajo requería un enfoque constante. Pero Phineas Gage era el joven más eficiente y capaz en la compañía. Pero fue un día cuando Phineas Gage cometió un error al poner la dinamita, y una chispa causada por la dinamita explotó prematuramente, y como resultado, una barra de acero atravesó la cabeza de Phineas Gage,
entrando por su mejilla izquierda y atravesando su cerebro. Esta barra de acero cayó a unos 100 metros de distancia, pero para la sorpresa de todos, este joven sobrevivió ese horrible golpe. Los testigos reportaron que Phineas Gage se cayó al suelo y comenzó a convulsionarse. Pero poco tiempo después del incidente, Phineas Gage se volvió otra vez alerta y racional. Inmediatamente después del accidente, lo llevaron a un hotel, en donde fue examinado, y durante estas horas después del accidente, Phineas Gage estaba completamente consciente y atento durante esta examinación. Incluso estaba respondiendo varias preguntas acerca del accidente. Los doctores no creían que iba a sobrevivir. Sin embargo, gracias a la buena salud y a la juventud de Phineas Gage, se pudo sanar completamente sin ninguna complicación. Lo más sorprendente es que después del accidente, Gage no mostró ninguna pérdida de habilidades motor, tampoco tuvo problemas al hablar. Su memoria estaba intacta y su fuerza física regresó gradualmente. Incluso el Dr. Harlow, quien fue el que examinó a Gage en el hotel, dijo que había tenido suerte, ya que había sufrido un accidente en un área del cerebro que no era importante, el lóbulo frontal. O sea que en ese entonces, el lóbulo frontal se consideraba como algo no importante, pero fue gracias a este accidente cómo podemos entender la importancia del lóbulo frontal. Sin embargo, poco tiempo después de que Gage recuperó su salud, su personalidad comenzó a cambiar completamente. Gage ya no era el mismo. Gage comenzaba a perder balance entre sus facultades intelectuales y sus instintos animales. Antes, Gage era un joven sincero y con buenos modales, y ahora se estaba convirtiendo en una persona grosera y fuera de control. Comenzaba a demostrar comportamiento egoísta y frecuentemente usaba groserías. También era bastante impredecible e incluso dejó de socializar con otros y tomaba decisiones que iban en contra de sus mejores intereses. Tenía dificultades en seguir planes y objetivos y básicamente actuaba antes de pensar. Meses después del accidente y después de este cambio de personalidad, Gage perdió su trabajo en la compañía. No porque hubiera perdido ninguna habilidad física, sino por el cambio en su personalidad. 2 décadas después del accidente, en 1868, el Dr. Harlow, quien fue el que examinó a Gage en el hotel, comenzó a aceptar el hecho de que el lóbulo frontal, la parte donde había ocurrido el accidente, estaba completamente conectada con la personalidad. Hoy en día, los neurocientíficos entienden qué fue lo que pasó en el cerebro de Phineas Gage. Más de 160 años después del accidente, ahora los científicos comienzan a entender que diferentes regiones del cerebro son responsables por nuestra personalidad. En los años después del accidente, otros doctores y científicos comenzaron a examinar pacientes que habían sufrido accidentes en el lóbulo frontal y que también habían sufrido cambios de personalidad. Y comenzaron a encontrar un patrón. La mayoría de las víctimas tenían dificultad en mantener un empleo. Comenzaban a exhibir desapego de sus emociones en cuanto a las personas que lo rodeaban. También habían perdido interés en cumplir sus objetivos. Igualmente, la gratificación inmediata y la acción impulsiva se convirtió en algo normal en la personalidad de estas víctimas. Desafortunadamente, casi 70 años pasaron después del accidente antes de que investigaciones reales en el lóbulo frontal pudieran llevarse a cabo. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Yale hizo un experimento con varios chimpancés. El experimento consistía en observar a 2 chimpancés que eran realmente agresivos y que no cooperaban con los demás. Se frustraban fácilmente y eran muy violentos con los otros. Los científicos hicieron una cirugía en el lóbulo frontal de estos chimpancés
Y después de la cirugía, los chimpancés se volvieron mucho más cooperativos y amables con los demás. Aproximadamente en el año 1930, a muchas personas con condiciones psiquiátricas se les diagnosticaba medicinas para tratar de cambiar esos desórdenes de personalidad. Sin embargo, en ese entonces las medicinas eran bastante caras, y en Estados Unidos estaba finalizando la etapa de la Gran Depresión. Entonces algunos doctores comenzaron a usar otras técnicas, y esas técnicas eran bastante extremas. Los pacientes a los cuales fueron tratados con esas técnicas exhibieron varios rasgos en común. Lo primero que los doctores notaron es que cada paciente comenzó a volverse flojo y dejó de mostrar interés en su vida. También perdieron iniciativa e inspiración. La mayoría de estos pacientes estaban conformes con la rutina, eran bastante predecibles y habían perdido la habilidad de modificar sus acciones y su comportamiento conscientemente. Actuaban de la misma forma todos los días, creando los mismos resultados. Así que cada uno de estos pacientes que había sufrido daños en el lóbulo frontal estaba demostrando una habilidad de enfoque. Comenzaban una actividad y poco tiempo después se distraían y nunca terminaban lo que habían empezado. Estos pacientes habían perdido la habilidad de darle significado profundo a la vida, lo cual significaba que habían dejado de aprender y absorber nueva información, y tampoco podían comprender acciones o ideas complejas. Imaginar el futuro también era una habilidad que estos pacientes habían perdido. No tenían objetivos a largo plazo, o ni siquiera a corto plazo, ya que eran incapaces de hacer planes y llevarlos a cabo. Eventualmente, estos pacientes comenzaban a perder la habilidad de cuidarse a sí mismos, de usar el lenguaje, de reconocer objetos o de hacer juicio crítico, hasta llegar al punto en convertirse en casi animales. Aunque hoy en día los doctores ya no tienen que hacer ninguna técnica extrema para examinar el lóbulo frontal de los pacientes, esos experimentos que hicieron le dieron a la neurociencia una gran información acerca de cómo funciona el lóbulo frontal. Desde el accidente de Phineas Gage, ahora la neurociencia sabe mucho más acerca de qué es lo que pasa cuando esta área sagrada del cerebro es dañada. Vamos a resumir cuáles son los efectos principales cuando el lóbulo frontal está dañado. Nos volvemos flojos y perdemos inspiración. Deseamos rutina y lo mismo todos los días. Nos cuesta trabajo enfocarnos. Comenzamos proyectos y nunca los terminamos. Fracasamos en darle un significado profundo a la vida. Dejamos de aprender nueva información. Nos volvemos emocionales y dejamos de imaginar y visualizar el futuro. ¿Conoces en tu vida a alguien que actúe de esta forma? Cuando el lóbulo frontal está lesionado o sufre algún daño, pierde su habilidad de liderar, sintetizar y coordinar todas las otras regiones del cerebro. La razón principal por la cual la mayoría de las personas no son capaces de usar su lóbulo frontal conscientemente es porque se han hecho adictas a sus emociones. En pocas palabras, han activado tantas veces los mismos circuitos neuronales que se han quedado estancados en una rutina, sin dejar de aprender nueva información y deseando siempre lo mismo. Estudios recientes, hechos por tecnología que escanea el cerebro, han mostrado que entre menos actividad haya en el lóbulo frontal, más es la tendencia de comportarnos impulsivamente o demasiado emocionalmente. De hecho, un estudio reciente hecho por Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin demostró que cuando el lóbulo frontal está activo y funcionando en un alto nivel, el nivel de estrés de la persona disminuye drásticamente. Así que entre más sea la actividad del lóbulo frontal, más habilidad tenemos de controlar nuestras reacciones y comportamientos. Cuando realmente activamos el lóbulo frontal, tenemos la capacidad
de estar en control de nuestra vida y de quienes queremos ser. Para liberarnos de nuestras adicciones emocionales, debemos entonces comenzar a usar el lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal es como el rey del cerebro. Cuando vivimos en modo de sobrevivencia, esos químicos influyen en nuestra forma de pensar y hacen que pongamos toda nuestra atención en nuestro medio ambiente o mundo externo, en el cuerpo y en el tiempo. Lo que debemos hacer entonces es quitarnos atención de nuestro medio ambiente y regresarla al lóbulo frontal. Pero para hacer esto hay que entender qué es lo que hace el lóbulo frontal y cómo la evolución ha bendecido al ser humano con esta área del cerebro, la cual es el área de control, supervisión y pensamiento elevado. A través de la evolución, el ser humano ha obtenido este gran regalo llamado lóbulo frontal. Y es el área del cerebro más evolucionada de todo el sistema nervioso. Este lóbulo frontal se ubica justo detrás de nuestra frente y sirve como el centro de control. Filtra información y enfoca atención y baja el ruido de nuestros 5 sentidos, lo cual es esencial para que exista una conexión entre nuestro mundo interno y mundo externo. Cuando leemos información acerca de cómo funciona el cerebro, a veces parece como si el cerebro es un organismo donde hay mucho ruido y mucho disturbio por todos los procesos que ocurren cada milisegundo. Sin embargo, considera por un momento el hecho de que en este momento estás escuchando este episodio. Si hasta ahora te ha interesado la información de este episodio, entonces quizás dejaste de poner atención al ruido de la calle, o al dolor en tu cuello, o al frío o calor que hace, y en este momento lo único que escuchas es la información que te estoy diciendo. Y fue gracias a tu lóbulo frontal que pudiste apagar todo ese ruido externo para poder concentrarte en esta información. El lóbulo frontal es también responsable de las elecciones y acciones conscientes e intencionales que hacemos todos los días. Puedes imaginar al lóbulo frontal como el director de una gran orquesta. El lóbulo frontal tiene conexión directa con todas las otras partes del cerebro, lo cual significa que tiene control directo sobre la operación del cerebro. Es solamente cuando usamos nuestra fuerza de voluntad e intención a través del lóbulo frontal cuando logramos el silencio y control interno del cerebro, el cual es necesario para interrumpir el ciclo de respuestas químicas y neurológicas, las cuales nos mantienen en el mismo estado de ser y las cuales forman nuestra personalidad. Si no logramos aprender a usar el lóbulo frontal, seremos siempre víctimas del medio ambiente, de las necesidades del cuerpo y de las memorias del pasado. Si no somos capaces de pensar más allá de cómo nos sentimos, entonces estamos permitiendo que el mundo externo cree nuestra realidad. Cuando no usamos el lóbulo frontal, no estamos pensando realmente. Estamos solo activando memorias sinápticas en otras áreas del cerebro. La activación de estas memorias todos los días es lo que hace que comencemos a vivir en modo de sobrevivencia. En pocas palabras, si no aprendemos a usar el lóbulo frontal, quedamos a la merced de los efectos del mundo externo, en vez de ser la causa de nuestra realidad. Lo que realmente nos hace únicos como seres humanos, a comparación de otros animales y criaturas de este planeta, no es que tengamos 2 dedos pulgares, o que podamos caminar en 2 piernas, o que tengamos 2 ojos que ven hacia el frente. Ni siquiera es que podamos hablar un lenguaje sofisticado, o el tamaño de nuestro cerebro. Porque hay animales que tienen el cerebro mucho más grande que el del ser humano. El cerebro del elefante, por ejemplo, es mucho más grande que el cerebro de un ser humano. Lo que nos distingue de todos los otros animales y criaturas del planeta es el tamaño de nuestro lóbulo frontal en relación al resto de la neocorteza. En los gatos, por ejemplo, el lóbulo frontal constituye el 3.5% de la anatomía del cerebro. El lóbulo frontal de un perro constituye el 7% de su cerebro. En los chimpancés
y otros primates más pequeños, la proporción del lóbulo frontal a comparación del resto de la neocorteza es entre 11 y 17%. Pero en el ser humano, el lóbulo frontal constituye casi el 40% de todo el volumen de la neocorteza. Antes de que los científicos comenzaran a realmente entender el lóbulo frontal, consideraban a esta área del cerebro como el área silenciosa, ya que cuando comenzaban a medir actividad en esta área usando encefalogramas, la máquina no recibía ninguna actividad de esta área. Y como ahora sabemos, las áreas del cerebro que se encargan en el pensamiento común, el pensamiento rutinario de todos los días, así como las regiones del cerebro que procesan el estímulo de medio ambiente, están siempre ocupadas. Las máquinas encefalogramas detectan actividad de las ondas del cerebro al medir cambios en el campo electromagnético del cerebro. Sin embargo, en ese entonces, estas máquinas encefalogramas eran pobres y no recibían mucha información acerca de qué estaba ocurriendo realmente en el lóbulo frontal. Pero con los avances de la tecnología, ahora sabemos que el lóbulo frontal se encarga de dirigir todas las actividades del cerebro. No es casualidad que en la espiritualidad, el séptimo chakra, el chakra de la corona, esté ubicada en esta área del cerebro. Incluso en culturas antiguas, cuando coronaban a un gran rey, le presentaban joyas y oro y cubrían esta parte del cerebro, como un símbolo de que esta persona era capaz o tenía la mente de ser el líder de la nación. Las personas que eran iniciadas en las escuelas antiguas de sabiduría sabían que esa joya que les ponían en el centro de su frente no era para acentuar la cara, sino para reconocer el poder de su cerebro y de su mente, y específicamente el poder de su lóbulo frontal. Muchas civilizaciones antiguas han reconocido al lóbulo frontal como el área más elevada del cerebro. Sin embargo, fue hasta ese accidente de Phineas Gage cuando la ciencia moderna comenzó a entender la importancia del lóbulo frontal. Desde un punto de vista científico, el lóbulo frontal puede ser considerado como el centro de poder del ser humano. El lóbulo frontal es capaz de hacer increíbles tareas, ya que es parte de una región del cerebro que está interconectada con todas las otras áreas del cerebro. Tiene conexión directa con el cerebelo, donde se encuentra la mente subconsciente, así como otras partes de la neocorteza, el cerebro medio, el hipotálamo, hipocampo, la amígdala y el tálamo. Cuando el lóbulo frontal está en acción, exhibimos nuestra conciencia más elevada, nuestra habilidad más elevada para observar y crear nuestra realidad. Realmente, el lóbulo frontal es el centro de nuestra conciencia. A través del lóbulo frontal podemos entender y observar nuestros propios pensamientos. Llegar a entender el yo soy, la cual es la forma de comprensión más elevada de la mente consciente, está en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es definitivamente el área del cerebro que nos permite expresar nuestra grandeza. Y para concluir, si podemos aprender a usar el lóbulo frontal y controlarlo, entonces podemos aprender acerca de nosotros mismos, observar nuestros pensamientos, controlarnos a nosotros mismos y de esta forma controlar nuestro futuro. Esto ha sido todo por este episodio de Aprende a crear tu realidad. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya gustado. Gracias por haber escuchado. Si te gustó este video y te gustaría seguir aprendiendo a crear tu realidad, visita menteyexito.org y descubre las diferentes herramientas que tenemos para que comiences a aprender a usar el poder de tu mente y a crear tu realidad. Desde soluciones diseñadas para objetivos como sanar, meditar, manifestar y reprogramar tu mente subconsciente,
a cursos diseñados para que desarrolles tu espiritualidad, audios subliminales para que reprogrames tu mente subconsciente con afirmaciones positivas, meditaciones guiadas para diferentes situaciones y más. Visita menteyexito.org, suscríbete y comienza a aprender acerca de la mente, conciencia y espiritualidad.